Sí, muy buenas tardes, profesores, estimada comunidad penquista. Les habla John Jairo Espinosa, DITA, Departamento de Investigación, 6:58 minutos de la noche, 14 de abril 2020. La realización de este video va con fines académicos, de manera particular, en base a los documentos guías o formatos de lo que tiene que ver con plan de mejoramiento en su estructura básica, también dentro de su valoración, para tener presente mediante la guía lo que se debe tener en cuenta como plan de mejoramiento, y la valoración y cada uno de los puntos que hay que tener presentes para, pues, de cierta manera apoyar a nuestros alumnos en consideración a la realización de cada uno de sus proyectos. Igualmente, el formato de valoración del plan de negocios, si es el caso, como tal, ¿sí? Tenemos dos ejemplos emitidos en cada uno de sus momentos respectivos a través de los diferentes correos que sean enmarcados. Igual, pues, se envía un modelo en representación para poder aplicar dicho conocimiento. Este video lo hago con el mayor de los ánimos y teniendo en cuenta, pues, el debido proceso del entendimiento, de la comprensión de las particularidades que conllevan poder llevar a cabo, pues, básicamente esta tarea. Igual el tema totalmente del componente disciplinar, y en el caso de DITA dentro del componente metodológico, es importante, profesores, tenerlo en cuenta, y la realización del mismo, pues, es poder entrar a conceptualizar, a contextualizar la realidad, no solamente disciplinar, sino el entorno en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Igual aquí se trata de apoyar al alumno y pues que obviamente todo sea de manera práctica, con mucho cariño y con mucho respeto, pues está hecho el video de la siguiente manera. Entonces, vamos a entrar al formato del plan guía de mejoramiento para no hacerlo tan extensivo, dentro del cual pues se concluye, para no permitirme pues leer lo que ustedes ya tienen de antemano, y la presentación del mismo pues lleva a comprender algunos aspectos principales, ¿no? De forma y fondo. Estos documentos básicamente pues desarrollan dicho, entre comillas, ese plan de negocios de forma y fondo a través de una norma SAPA y una estructura del proyecto, en el cual pues se deben de tener en cuenta algunos aspectos de forma para realización del mismo, ¿no? Igualmente esos aspectos tienen que conllevar una parte inicial de la estructura, del título del plan, de lo que especifica la presentación o la introducción del proyecto, de la empresa que se va a intervenir, de la descripción del problema que se evidencia, de la presentación de la propuesta del plan de mejoramiento como tal, como una sistematización y un resultado esperado, que eso va en la parte 2 de la introducción a presentación del proyecto. Ese sería como el cuerpo del trabajo como tal, ¿no? Igualmente el título del plan debe ser explícito, explicativo de cierta manera, ¿sí? Informando la realidad del plan de mejoramiento realizado a través de esa empresa, sintetizando una idea central, una idea a través de un estudio que resuelva de una u otra manera metodológica la problemática. En esa introducción o presentación del proyecto es importante tener en cuenta relativamente también, dado el caso, que se presenten gráficas, ilustraciones, dibujos, mallas, bitácoras, entre otros. Y ya lo que aborda la tercera parte de este contexto, de lo que tiene que ver con la guía o plan de mejoramiento, hace énfasis al planteamiento del problema, con los objetivos generales, dos o tres objetivos específicos, partiendo del hecho básicamente de todo el tema metodológico, de cómo se manejan esas estructuras, y al igual pues se comparte un libro con un detalle mediante el planteamiento para, de cierta manera, como poder comprender más allá de fondo y mediante otra mirada el resultado de lo que se plantea. La descripción detallada de dicho problema, y esto pues realmente es un trabajo que debe desarrollar el alumno, partiendo del hecho de la especificación o de la retroalimentación que nosotros como docentes, profesores, guías, pues le vamos a suministrar.
Y ya en lo que representa la parte del planteamiento del problema, más allá de los objetivos, es la descripción detallada de dicho problema, como lo especificábamos. También hay que mirar el estado actual de la organización, partiendo del hecho de un plan de mejoramiento para algún proceso, que puede ser tipo administrativo, financiero, legal. Y dentro de estos planes de mejoramiento, ya que es la parte relativa de lo que tiene que ver como más allá del cuerpo, el trabajo, dejándolo como esa conclusión, llamo yo, de ese plan de mejoramiento, pues hay que hacer ese planteamiento, dichas acciones, donde se demuestren sistemáticamente, como lo explico, a través de mallas, bitácoras, dibujos, organización, resultados, muestras, ¿sí? Documentos de trabajo, administrativos, contables, financieros, legales. Y ese planteamiento de las acciones pues nos llevan de una u otra manera a indicar un resultado. También el análisis de la relación costo-beneficio, o sea, en relación a lo que puede ser algo financiero o determinado no solamente a título cualitativo, sino cuantitativo a través de las cifras o los números. Y lo que probablemente denominamos costos del proyecto, que hace relación a lo que incurre en los gastos o costos derivados de poder haber hecho este plan de mejoramiento, haciendo un resultado de un costo-beneficio que le haya permitido a la empresa, por ejemplo, el ahorro significativo o la implementación digital de algún proceso como el papel o el correo electrónico enmarcado bajo ciertas dimensiones, o especificando la relación del apagar el computador en las horas en las cuales no se encuentra pues, desarrollando la labor la persona, o inclusive teniendo en cuenta lo que está ocurriendo ahorita en el impacto del costo-beneficio en realización a las empresas por medio del teletrabajo. Podría llegar a ser. Y ese plan de mejoramiento al final pues concluye y se dan unas recomendaciones, así como un auditor o se sugiere básicamente en este caso hacer algún tipo de recomendación que permita mediante estos 4 puntos ese plan de enmarcado de mejoramiento llevado a cabo para poder sustentar esta información. ¿Por qué me salto yo acá en representación a cada uno de los diferentes puntos? Para tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta básicamente el desarrollo, no solamente como está acá el título del plan, de la introducción, del planteamiento del problema, inclusive podría llegar a abarcar considerablemente un marco referencial o unos antecedentes, un marco legal, un marco teórico basado explícitamente en una de las líneas, puede ser una línea de investigación, como por ejemplo puede ser el control, puede ser la auditoría, ¿sí? Puede ser inclusive el ciclo PHBA, el planear, hacer, verificar, actuar. Y pues de allí es donde se desprende básicamente el poder sintetizar, llamo yo, la sinergia que se encuentra entre poder dar un alcance de una empresa que ya viene, de cierta manera, bajo la hipótesis del negocio en marcha y que probablemente mediante el plan de mejoramiento lo que busca es mejorar algún tipo de proceso explícito o fundamentado básicamente en alguna teoría. Igualmente, ese marco referencial conlleva como tal, ¿sí? A tener un marco teórico en empalme, en realización, mediante un tema temporal histórico que haya hecho la empresa, pero pues realmente cada uno de los puntos no es camisa de fuerza para poder justificar mediante la sustentación posterior del estudiante o poderlo llevar a que él comprenda básicamente la realización de su proyecto mediante la explicación técnica de cómo hizo para mejorar un proceso. Esa recolección de la información hace parte del cuerpo del trabajo y la investigación de campo, una investigación pues de una u otra manera que hay que tener presente para poder desarrollar. Igualmente la investigación por medio de las actividades, de la recolección de la información, para poder llegar a un tema pues totalmente cualitativo, informativo por medio de cifras probablemente. Y dentro de ese estado actual de la organización, que hace referencia al 4.2 del estado actual de la organización, referencia al objeto de investigación, tener presente la relación que existe en el campo del instrumento que se va a utilizar por medio de la investigación. Luego ya posteriormente pues se plantean una bibliografía basada en las normas APA, un contexto allí, anexos probablemente considerados para tomar en cuenta y poder justificar de dónde extractó el joven la información, las personas que pertenezcan a dicho proyecto,
y de una u otra manera, pues tener presente ese material, esa bibliografía en relación a lo que tiene que ser un apoyo conceptual o contextual en referencia a ello. Eso en base a la guía plan de mejoramiento expuesta en realización desde el formato del plan de mejoramiento empresarial. Para tener presente que esto lo dejo yo ahí como a libre consideración, puesto que en este caso, pues, Dita se encuentra desde sus inicios del periodo académico 2020, iniciando en transformar, mejorar dichos documentos para ser un poco más claros, más sencillos, más sustentable básicamente esta realización de cada uno de los proyectos a través de las diferentes líneas de investigación. Pues ponemos a consideración allí el formato de valorar el plan de mejoramiento, que no sería ningún secreto tanto para el alumno, ni mucho menos para nosotros como docentes, en los cuales pues tiene las observaciones del cumplimiento, el no cumplimiento a través de unas observaciones que probablemente mostrándoselas a los estudiantes para que tengan presente, básicamente, pues pueden tener cierto marco de transparencia, que ello les vaya obviamente muy bien en su sustentación, en la realización de su proyecto. Entonces ahí también aparecen unas líneas en relación a lo que se va a tener en cuenta en la introducción para la sustentación, en el planteamiento del problema, en el marco referencial, en la recolección de la investigación, si cumple o no cumple, dentro de ese plan de mejoramiento, la bibliografía, los anexos, y en los componentes del proyecto, pues ahí hace relación ya como una rúbrica en especial para tener en cuenta si domina el tema, si hizo los entregables correspondientes, si el producto de cierta manera pues puede ser sustentable, si cumple con el requerimiento de las normas APA, si cumple explícitamente con todos los temas, llamémoslo tipo legal y que no sean de plagio, ¿sí? Y que al igual, pues dentro de la elaboración, pues sea evidentemente un reconocimiento del trabajo propio. Eso en base a lo que habla el plan de mejoramiento, sus calidades de la valoración que se le va a dar posteriormente. Ya si es el caso, diferente al plan de mejoramiento y un plan de negocios, puedo empezar de atrás para adelante, pues vamos a encontrar también toda una estructura del plan de negocio, ¿sí? Que ahí pues considero yo a título personal que ahí sí podríamos estar hablando de un plan de negocio basado desde el componente del borrador, antes de que toda esta idea se vuelva realidad, pero pues realmente hace énfasis a lo que se maneja en el fondo de emprender, que normalmente se relaciona con título técnico, tecnológico y por qué no profesional, que esto lo maneja más comúnmente el SENA, o que normalmente lo maneja FUNADE, en el Fondo Nacional de Desarrollo. En consideración como tal, pues tenemos ahí los fundamentos, el estudio de mercados, la disposición dentro del tema técnico operacional basado en la información que pues se pueda diagramar o que de una u otra manera tenga algún insumo mediante lo que puede ser una empresa industrial, una empresa comercial, basada no solamente en costos, sino en gastos. Y realmente de pronto, pues ustedes conocen más que yo, obviamente el tema, o lógicamente el tema, en realización a la parte organizacional administrativa y dentro del estudio financiero para poder abarcar una justificación de que eso puede ser una idea de negocio posteriormente. Hablamos de plan de negocio cuando es literalmente un borrador que probablemente se pueda llegar a complementar con una idea de negocio que sea viable o que sea sustentable y que básicamente es más enfocada dentro del plano financiero, puede ser. Sin embargo, pues esta es como la justificación de lo que hay que valorar, que al igual pues se debe considerar para tomarlo en consideración y poder indicarle al alumno lo que debe tener presente para que lógicamente le vaya muy bien en esa sustentación, en su elaboración del proyecto. Eso en cuanto a la parte de lo que tiene que ver mediante estructura ya de la valorativa. Por eso decía que empezaba atrás hacia adelante. Posteriormente, pues vemos aquí el dominio del tema, la presentación del uso de la citación, de las referencias, de la información clara, concisa, responsable, de forma coherente, el dominio del tema para emitir un juicio valorativo. Empezar de atrás para adelante, en este caso de la valoración de negocios, diferente al plan de mejoramiento, partiendo del hecho de que estructuralmente un plan de negocios como mínimo y tomando como ejemplo uno presentado literalmente en lo que tiene que ver para la corporación, en este caso,
probablemente se pueda llegar a dar una idea, un plan de negocio basado en un proyecto de grado, en un proyecto mediante cualquier tipo de disciplina. Indiferentemente a ello, pues la idea es poder hacer un trabajo en base a una sustentación, a una nota de aceptación por parte del jurado. Igual tiene unos requerimientos de dedicatoria, como de tesis, de agradecimientos, de una tabla de contenido, que ahí es donde vengo de cierta manera como a trabajar ese desarrollo, que de una u otra manera pues tiene un resumen, alterna básicamente con el mismo abstract, que significa lo mismo, el plan de trabajo derivado, que conlleva hacer una introducción, un planteamiento del problema, una justificación del problema, unos objetivos generales, unos objetivos específicos, un objetivo general y varios específicos. En este caso, la descripción de la empresa, valiéndonos de hechos actuales, que pueden ser de una u otra manera mediante el nombre, los antecedentes. Si dado el caso, pues llega a pertenecer como alguna filial o algún tipo explícito, no solamente de filial, sino de aquellas empresas que de una u otra manera pues son pertinente por medio de franquicias, podría llegar a ser, o si es una idea de negocio totalmente nueva, en consideración para el plan de negocios, dentro del cual enmarque todo el tema de la misión, de la visión, de los objetivos, de los valores corporativos, o reuniendo esos cuatro, la estrategia empresarial o la estrategia corporativa que llaman en estos tiempos, hacer la estructura organizacional por medio de un organigrama, como sería planteado dentro del esquema administrativo, financiero, legal, bien, de tesorería, de sistemas. Y ya lo que tiene que ver dentro del análisis del sector, pues es un resumen, en consideración o un estudio de dicho sector comercial, económico, financiero, ¿sí? Empresas del sector real, si va a pertenecer como tal, o indiferentemente a la actividad, tipo Cámara de Comercio, en realización a los 4 dígitos de lo que tiene que ver con actividad económica. Igualmente, pues es un tema de homonimia también para la realización del nombre de la empresa, que todo sea sustentable, que es investigación de mercado de una u otra manera por medio de los productos a vender, a considerar, pues deben de tener una realización de un esquema totalmente práctico, sencillo, por medio de plantillas en Excel, de la investigación del mercado, de un voz a voz, de un puerta a puerta, de una encuesta, y que dicha muestra, que es el instrumento de evaluación o en este caso de investigación, pues de referencia de una u otra manera de cómo va a manejar y cómo sustenta esos datos por medio de la recolección de los mismos. Ya de cierta manera entramos a un plano que es el análisis de la competencia, que pueden ser unos 4 o 5 competidores externos y que con quien va de cierta manera a medirse por medio de la fuerza de ventas o la fuerza en consideración a los proveedores y a los posibles clientes, tratando de establecer una estrategia de mercado mediante competencia, clientes, proveedores, productos sustitutos, amenazas, como ese DOFA en relación a lo que se explica en la parte de mercadeo, y probablemente utilizando algún modelo, alguna herramienta como el Canvas en la realización de lo bueno, lo malo, lo mejorar y por innovar dentro de ese proceso, de esos ciclos PHBA. Igualmente, una proyección de la dimensión mediante la elaboración de unas fichas técnicas de los productos, en realización de lo que vaya a utilizar, por dentro, por fuera, la organización no solamente del inventario, sino también de cada uno de los activos. Haciendo básicamente relación a ello, pues esta tiene como un complemento mucho más, ¿cierto? Mucho más estructurado y es un poquito más carretoso, llamémoslo así, en consideración. Igualmente, el video está hecho para que ustedes lo puedan, de mi parte, pues pasar directamente también a los alumnos para que lo tengan presente. Y el análisis de las necesidades y los requerimientos dentro de ese estudio técnico operacional, pero enmarcado en algunas herramientas del análisis de la estrategia organizacional, de los aspectos legales. Esto que yo estoy mostrando acá, aclaro nuevamente, es simplemente una idea académica. Esto fue algo sustentable, como ustedes lo pueden ver allí, que tiene básicamente ese estudio de aspectos legales, el estudio financiero, el estudio proyectado, y que probablemente, como yo lo decía, pues sea un poco más dispendioso
a la hora de nacer y requiere mayor tiempo. Entonces, para algunos, pues lógicamente no va a pertenecer a lo que yo estoy indicando, pero sí creería yo que tenemos un proyecto de ellos como tal enmarcado dentro de la idea del plan de negocio, que probablemente para estos casos en consideración, pues tendríamos que llegar a medir bien las consecuencias. Igualmente, pues lleva un tema sustentable a través de referencias y unos apéndices basados en información, pero pues este es un tema totalmente, ¿sí?, mucho más elemental a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Probablemente para la persona que hasta ahora está en el caso de los alumnos interesados en crear un negocio y teniendo en cuenta las diferentes líneas de investigación. Igualmente, como se pueden dar cuenta, pues el video es relativamente corto en tiempo, en espacio, en significado. Lo quise hacer para poder ilustrar un poco la realización de lo que se va a tomar en consideración y recuerden que nosotros desde EDITA estamos pendientes de ustedes. Al igual la idea aquí del trabajo para que ustedes, mis profes, lo comprendan es totalmente de manera voluntaria por medio de lo que tiene que ver con no llamo yo seguimiento, sino acompañamiento al estudiante, porque realmente el 70% es ejecución del trabajo de ellos. Ellos son conscientes, ellos tienen un material tanto disciplinar como técnico, ilustrativo, de poder sentarse, de poder realizar este tipo de proyectos. No siendo más, espero que el video sea de su agrado. Mil gracias, que se encuentren muy bien. Feliz noche.